Hoy vamos a ver lo que son leucemias crónicas, ¿sí? En este capítulo, pues vamos a ver lo que son las leucemias linfoide y la leucemia mieloide crónica, que son, digamos, leucemias que tienen una presentación muy alta en la población. Ya vamos a ver exactamente cómo se presentan, pero tienen algunos datos interesantes que dependen de una y de otra que nos van a ayudar a conocer mejor la patología. Entonces, decía, son las más frecuentes. La leucemia mieloide crónica se presenta uno o dos casos por cada 100.000 habitantes. Prácticamente estamos hablando que igual que las leucemias agudas, sería esta de acá. Sin embargo, la leucemia linfocítica crónica tiene una presentación mucho más alta, 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Significa que es mucho más frecuente, y así lo dice la literatura, que es la leucemia más frecuente que se presenta en adultos. Ahora, en nuestro país, por ejemplo, existe un subregistro y no se tiene diagnóstico de enfermedad, sobre todo por esta situación de que los pacientes son asintomáticos y muchas veces el descubrimiento es incidental. Entonces, por lo menos de los pacientes que he visto yo con esta enfermedad, muchos de ellos tenían mucho tiempo la alteración sin que se dieran cuenta de que realmente sea el problema. Y a veces es un poco de complejidad del médico que alcanza a ver esto y como no explica bien la situación, pues tampoco profundiza sobre ello. Sobre todo el paciente suele estar asintomático y es lo que hace que no busque ayuda médica de manera general. Entonces vamos a empezar con la leucemia mieloide crónica primeramente. Esta leucemia es muy interesante porque fue la primera neoplasia en donde se usó el término leucemia, leucos blancos, hemia sangre, estamos hablando de la sangre blanca. Curiosamente, esto fue observado por Hipócrates desde la antigua Grecia. Ya conocemos de esta enfermedad, o por lo menos sabemos de la existencia de esta enfermedad, porque llamaba la atención cuando la sangre sedimentaba, la gran cantidad de glóbulos blancos que existen y forman una capa muy importante en el tubo de sangre, ¿no? Se puede ver fácilmente la capa de glóbulos blancos. Ahora, esta es la primera neoplasia en donde se encontró una alteración genética que es el cromosoma Filadelfia, que es el causante de la enfermedad. Lo que estamos viendo en esta imagen es un estudio que se llama cariotipo, donde nosotros podemos ver a los cromosomas. Para poder hacer esto, el laboratorista tiene que cultivar las células de lo que sea, de la parte que ustedes tomen o necesiten hacer el cariotipo. Usualmente son células de la sangre o puede ser también de la médula ósea, en muchos casos de las enfermedades hematológicas. Se ponen en un medio de cultivo, se espera que las células entren en metafase, es decir, en la etapa en la cual los cromosomas se alinean en la línea media del núcleo, preparándose para su división, ¿no es cierto?, para la división mitótica. En ese punto, pues es más fácil estudiarlos y poder identificar las alteraciones. Entonces, aquí podemos ver ya el mapa de cromosomas que está haciendo el patólogo de acuerdo con los hallazgos que ve en la microscopía, ¿no? Entonces, esta alteración genética es la que causa la enfermedad, esta alteración cromosómica es la que causa la enfermedad y por tanto, sabiendo esto, se diseñó ya un medicamento que es altamente eficaz para tratar la enfermedad. Y eso es quizá lo más interesante e importante de este problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la lesión mieloide crónica? ¿Cuál es su fisiopatología? Pues debemos primero entender que se trata de una alteración cromosómica, como habíamos hablado, en donde el cromosoma 9, ¿sí?, y el cromosoma 22 pierden o rompen sus brazos largos. Tanto el brazo largo del cromosoma 9 como el brazo largo del cromosoma 22 se juntan los dos y forman un solo cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia. Esta es la translocación 9-22. Fíjense que en el cromosoma 9 encontramos el gen ABL y en el cromosoma 22 encontramos el gen BCR. La unión de estos dos genes justo en el punto de rotura, a nivel de la unión de este cromosoma Filadelfia, va a formar un gen de fusión, ¿sí? Este gen de fusión se llama BCR-ABL. Entonces nosotros vamos a tener en este punto de quiebre que estos dos van a generar la presencia de este gen, el BCR-ABL. Este proto-oncogen tiene la capacidad de activar la vía de la tirosinquinasa, ¿sí? Y desencadenar todo lo que significa, digamos, toda la actividad de esta vía metabólica o de esta vía, digamos, de comunicación intracelular. Miren, el 90-95% de casos se puede detectar esta alteración, la translocación 922,
por el bandeo, ¿sí? A través del cariotipo, es decir, en la imagen que vimos en la diapositiva anterior, se puede ver y detectar esta translocación del cromosoma 922 hasta en el 95% de los casos. Significa que con este estudio podemos hacer diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, no es la única técnica para poder determinar la presencia del cromosoma Filadelfia. Podemos utilizar, por ejemplo, el FISH. ¿Qué es el FISH? Es la fluorescencia por hibridación in situ, que es una técnica en la cual se va a utilizar una sonda especial que permite que se va a pegar o se va a fijar a los sitios en donde está la translocación 922 en las células que estén en interfase. ¿Qué quiere decir esto? Que esto me va a permitir identificar a la alteración antes de que se produzca la mitosis. Y esto es muy interesante, sí, muy interesante, porque normalmente un cariotipo tarda unos días hasta que el laboratorista consiga hacer que las células entren en mitosis, que entren en metafase, ¿sí? Entonces va a tardar un tiempo. Sin embargo, si utilizo el FISH, pues vamos a cortar el tiempo mucho porque esto se hace con los núcleos todavía en interfase, es decir, antes de que entren a la división mitótica. Entonces el FISH es una herramienta muy adecuada para buscar este tipo de alteraciones. ¿Cuál es el inconveniente? Que el FISH me sirve para una alteración determinada, es decir, si yo estoy buscando la translocación 922, el FISH, la sonda que utilizamos, solamente busca la translocación 922. No me detecta otros problemas, solamente para lo que fue diseñado, en este caso la translocación 922. Sí, si yo quiero ver otras cosas, tengo que esperar al cariotipo, es decir, tendría que hacer las dos técnicas, no puedo quedarme con una, el FISH y el cariotipo para determinar la presencia de la translocación en caso de que por algo nos falle el FISH. Y bueno, tengo otra técnica que se llama la reacción en cadena de polimerasas en tiempo real, que esta en cambio me va a detectar la proteína de fusión. ¿Qué proteína? El proteína BCR-ABL. Es decir, este gen puede ser detectado por la reacción en cadena de polimerasas. Y eso me permite identificar la enfermedad. Ojo, no estoy detectando alteración cromosómica, estoy detectando la proteína BCR-ABL. Entonces, ¿qué es lo que hace esta proteína BCR-ABL? Es un protooncogen que, como les había dicho, codifica la actividad de la tirosinquinasa y que normalmente la tirosinquinasa se encarga de la división celular, la adhesión celular, la diferenciación, regula la apoptosis y además fosforiliza algunos genes. Si yo tengo un descontrol, perdón, de esta vía de la tirosinquinasa, vamos a tener células que van a entrar en división celular muy rápido, que células que se van a diferenciar, van a ser células maduras y generalmente no van a morir por apoptosis, es decir, estas células son prácticamente eternas, ¿sí? No llegan a apoptosis, por tanto, imagínense la cantidad de células que vamos a tener circulantes en sangre periférica, muchas células, de ahí el término sangre blanca, ¿no? Por la cantidad de células que tiene esta leucemia, ¿sí? Y generalmente es lo que caracteriza a la leucemia mieloide crónica, los recuentos leucocitarios muy elevados. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga leucemia mieloide crónica? Pues se habla de radiación ionizante, perdón un ratito, que se presenta hasta en el 30% de las personas que estuvieron expuestas, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki. Ellas desarrollaron después de 9 años la enfermedad, entonces parece que la radiación ionizante está muy asociada con el desarrollo de esta leucemia. El tabaquismo también parece ser otro factor importante para el desarrollo de esta enfermedad, al igual que la obesidad, como tal, para que el paciente tenga riesgo de tener esta patología. Ahora, a diferencia de las otras leucemias, tanto el benceno, que habíamos mencionado previamente, o por ejemplo el uso de quimioterapia, no tienen aparentemente un factor de riesgo para el desarrollo de la leucemia, ni tampoco el consumo de alcohol, ni algunos alimentos que se han asociado con otros cánceres, por ejemplo, parece que no tienen relación con este tipo de leucemia en particular. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas, aquí quiero ser muy enfático, fíjense, hasta la mitad de los pacientes pueden ser asintomáticos al momento del diagnóstico.
Recuerdo un caso muy especial que nosotros teníamos un paciente, sí, que vino a consulta de cirugía y el cirujano le pide un examen programando una cirugía, una colecistectomía, ¿no? Le pide exámenes para ver cómo está el paciente antes de la cirugía y resulta que encuentra leucocitosis, ¿no? Entonces, en ese momento se hizo el diagnóstico de la leucemia, pero el paciente no vino por esa situación, él vino para hacerse una cirugía de la vesícula y resultó que salió con diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Entonces, el cambio completamente, debido a que el paciente suele estar asintomático. Ahora, los síntomas más comunes suelen ser malestar general, astenia, puede haber un poquito de pérdida de peso en algunos casos, y quizá lo más molesto suele ser el dolor abdominal, como la saciedad temprana, y una pérdida de peso debido a esplenomegalia. Suele ser eso lo que aqueja más a los pacientes. Más raro es que el paciente pueda hacer trastornos asociados a hipermetabolismo, algo parecido a lo que es un hipertiroidismo. Puede haber gota, priapismo, tinnitus. Entonces son datos que a uno le pueden sugerir la presencia de leucemia mieloide crónica. Digo, son raros, pero pueden ocurrir en estos pacientes. Al examen físico lo que domina sumamente es la palidez por la presencia de anemia. Nuestros pacientes suelen tener recuentos leucocitarios altos, pero tienen anemia en cuanto a los glóbulos rojos. Recuerden que estas enfermedades lo que hacen es que no haya una hematopoiesis normal. Siempre la hematopoiesis normal va a estar reducida. Entonces, por eso la anemia en estos pacientes. Puede haber esplenomegalia, fíjese, en más de la mitad de los pacientes. Hepatomegalia un poco menos frecuentemente, y definitivamente adenopatías casi es muy raro encontrar. Hasta 3% de los pacientes pueden tener adenopatías. Entonces, con estos signos y síntomas, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es buscar por exámenes de laboratorio, pues ya vamos a ver cuáles se encuentran. Esta enfermedad es trifásica. ¿Qué significa esto? Tenemos una fase inicial, sí, que se llama también fase crónica, que el tiempo de duración, pues no tenemos un estimado aproximadamente cuánto puede durar. Muchos pacientes, como les decía, son asintomáticos y no se hace el diagnóstico, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ya con la enfermedad, pero hasta el 90% de pacientes se presentan con esta fase crónica. Esta fase crónica, el significado general de esta enfermedad en esta fase es que tiene buen pronóstico, es una enfermedad con baja agresividad y que responde súper bien al tratamiento. De estos pacientes en fase crónica, el 10 al 15% pueden progresar a una fase acelerada, más o menos a un ritmo de 6% cada 5 años. Cada 5 años va a progresar en esta proporción a una fase acelerada. Y de la fase acelerada puede progresar a una fase blástica, que la fase blástica es menos común, ¿no es cierto? Como ustedes pueden entender, menos del 5% de pacientes se presentan con fase blástica al diagnóstico. Esta fase blástica es una enfermedad más agresiva, con mal pronóstico y muy mala respuesta al tratamiento. Pregunta para ustedes, ¿por qué le pondrían de nombre fase blástica? ¿Qué dicen ustedes? Predominan los blastocitos. Predominan los blastos, así es, correcto, ¿no es cierto? En esta enfermedad nosotros vamos a encontrar un incremento de blastos, ¿sí? Normalmente el paciente cuando llega con nosotros llega con una médula ósea como la que están viendo aquí, hipercelular, aumento de todas las células, megacariocitos aumentados, glóbulos rojos aumentados, glóbulos blancos aumentados. Si nos fijamos, estas células con el núcleo en forma de C predominan en todos lados, acá igual en este corte más amplio, podemos ver igual células en forma de C. Ahora, ¿pueden existir blastos? Pues sí. Para decir que es una leucemia aguda, ¿cuántos blastos tiene que ser? Por ejemplo, aquí hay un blasto. ¿Cuántos de estos tenemos que tener para decir que es una leucemia aguda? ¿Qué porcentaje? ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene alguna idea cuánto necesitamos nosotros de porcentaje de blastos para decir que el paciente tiene una leucemia aguda? Era el 20%, doctor. Correcto, 20% de blastos. Más del 20%, 20 o más, ya hacen leucemia aguda. Significa que un paciente con esta enfermedad puede tener blastos, sí, pero menos del 20%. O sea, no sería raro encontrar esos blastos. Y son justamente los blastos, digo, no quiero entrar mucho en detalles en cuanto a los criterios de diagnóstico,
de las fases acelerada y fase blástica, pero según la Organización Mundial de la Salud, para yo hablar de una fase acelerada, necesitamos que tengamos en médula ósea o en sangre periférica entre 10 al 19% de blastos, ¿sí? Ahí hablamos de una fase acelerada, ¿no? Eh, en cuanto a la fase blástica, la fase blástica, según la Organización Mundial de la Salud, tiene ya en médula ósea igual o más del 20% de blastos. O sea, prácticamente estamos hablando que el paciente en fase blástica tiene una leucemia aguda. Realmente el tratamiento de estos pacientes es igual que una leucemia aguda y el significado pronóstico es igual o peor quizá que una leucemia aguda. Entonces, eso para tener en referencia. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Pues nosotros utilizamos actualmente este medicamento que se llama imatinib. Y este medicamento es muy importante resaltar. Este medicamento nació aproximadamente en los años 90 y nosotros tenemos en hematología una enfermedad. Esta enfermedad es característicamente un parteaguas, tiene un parteaguas en la leucemia mieloide crónica. Era antes del imatinib y una era posterior al imatinib. Así de marcado es el tiempo en estos pacientes con este tipo de leucemia. Ustedes me preguntarán por qué. Fácil. Una leucemia antes de la era del imatinib, una leucemia mieloide crónica, significaba ingreso hospitalario, quimioterapia con todas sus complicaciones. Algunos pacientes tenían que llegar a trasplante, no todos, pero con una alta mortalidad. Sí, con una alta mortalidad, a pesar del uso del tratamiento. Sin embargo, después que nació este medicamento, el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, este inhibe la vía de la tirosina quinasa, tenemos entonces pacientes que, uno, ya no necesitan hospitalización. Dos, el diagnóstico se hace generalmente por consulta externa. Y tres, estos pacientes se tratan con tabletas. No necesitan quimio, no necesitan nada, viven una vida muy cercana a lo normal, con una sobrevida espectacularmente buena. Entonces, podemos hablar de una era antes y una era después del imatinib. En este estudio, fíjense que es del año 2003, donde se comparó el imatinib contra el interferón interferón alfa y más las dosis bajas de citarabina, que es el tratamiento que se manejaba en aquel momento, se hicieron los siguientes hallazgos. Y este estudio es muy interesante, por eso les estoy mencionando. Básicamente, fíjense, aquí tenemos al momento del inicio del tratamiento, se encontró que los pacientes con imatinib, que fueron 553, versus los de terapia combinada, que fueron también 553, se encontró una respuesta hematológica completa del 95.3% para los pacientes con imatinib, mientras que para los de terapia combinada fueron apenas 55.5% como respuesta hematológica. Desde ahí, obviamente, ya tenemos una mejoría impresionante en relación a este grupo de pacientes. Ahora, esto es quizá lo más característico. Dice aquí, respuesta citogenética mayor, respuesta citogenética completa. Significa que nosotros ya no encontremos la translocación 922, que ya no exista el cromosoma Filadelfia. Fíjense, esto se logró en el 85.2% de los pacientes con imatinib versus el 22% en los pacientes tratados con terapia combinada. Entonces, este estudio estaba programado inicialmente para llevarse un poco más de 2 años, pero fue cortado antes de tiempo. Ya no se podía continuar con este tratamiento porque, pues ya vimos que el imatinib es altamente efectivo y se convertía en un problema de ética mantener esta terapia combinada. Entonces, prácticamente este estudio se quedó hasta ahí. Reportó estos hallazgos como una gran novedad y una gran noticia para el mundo entero en relación a esta enfermedad. El descubrimiento del imatinib cambia la historia de la leucemia mieloide crónica, pero completamente. Ahora, como pueden ver aquí, también hubo un crossover. ¿Qué significa? Pacientes que por alguna situación se cambiaron desde el imatinib hasta el tratamiento de terapia combinada. Unos por preferencia, muchos de ellos, y otros por alguna situación que hacía que no había la disponibilidad del imatinib, que fueron en total 11 casos. Si de esos 11 casos, pues la respuesta hematológica se logró apenas el 27.3% y nada de respuesta citogenética. Pero, ¿qué pasó con los que estaban recibiendo el interferón alfa y la citarabina? Fueron 318 pacientes
Y de estos, la respuesta hematológica fue del 82.4% y la respuesta citogenética fue del 55.7%. O sea, hay un cambio muy impresionante en los números y vemos que el tratamiento definitivamente con imatinib se logra de una manera muy importante. Miren, aquí tenemos la curva de la respuesta citogenética mayor y comparamos con los pacientes de terapia combinada versus imatinib. Creo que la gráfica habla por sí sola, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de pacientes? 90% de pacientes logran una respuesta citogenética mayor a los 24 meses, mientras que los de terapia combinada se mantienen alrededor del 40%, un poco menos incluso, usando terapia combinada. Entonces esto habla que esta es la mejor opción de tratamiento en los pacientes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ninguna. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica. Esta leucemia es una leucemia más común en el adulto, como habíamos mencionado. Equivale más o menos al 25% de todas las leucemias en los adultos, ¿sí? Ahora, ¿en qué adultos se presenta? Generalmente en personas que están entre los 67 y 72 años, es decir, es una enfermedad de adultos mayores de forma general. Y se presenta mucho más frecuentemente en varones que en mujeres, una relación de 1.7 a 1 de manera general. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que presentan estos pacientes? Miren, 2/3 de los pacientes suelen ser asintomáticos, lo que habíamos dicho, igual que la leucemia anterior, incluso más, porque aquí hablamos de 2/3, podríamos decir 75% de pacientes no tienen síntomas, ¿sí? Entonces, normalmente se detecta una linfocitosis de manera incidental en la biometría hemática, linfocitosis. Viene a hacerse un examen y se encuentran con que los linfocitos están elevados. Ahora, 1/3 de estos pacientes pueden hacer enfermedad agresiva, es decir, del tercio restante pueden hacer una enfermedad agresiva y que progrese generalmente a un linfoma agresivo en el 70% de casos. Así que generalmente esto termina formando un linfoma agresivo. Ahora, en estos pacientes que tienen síntomas, fíjese, los síntomas más frecuentes son los síntomas B en el 10% de pacientes. Pregunta, ¿cuáles son los síntomas B? ¿Qué dicen? ¿Alguien me puede decir cuáles son los síntomas B? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ya hablamos de esto en el bloque 2. No. Los síntomas B son diaforesis, fiebre y pérdida de peso. Esos son los síntomas que generalmente refiere el paciente como síntomas B. Recuerden, por favor, que los síntomas B pueden ser solo uno de ellos o los tres, ¿no es cierto? Con que yo tenga uno de ellos, ya puedo hablar que el paciente tiene síntomas B. Que tenga fiebre, ya tiene síntomas B. Que tenga diaforesis, ya tiene síntomas B. O pérdida de peso. Entonces, es muy importante de tener en cuenta esto, entonces, al momento de evaluar sus pacientes, si tienen o no tienen síntomas B. Ahora, algunos pacientes pueden tener ganglios linfáticos, sobre todo están agrandados y pueden ser palpables. Es raro, poco frecuente que sean voluminosos como masas mayores de 10 centímetros, eso no es común. Y generalmente pensamos que hay progresión en la enfermedad cuando aumentan más de tamaño, ¿sí? Hepatosplenomegalia también se puede ver hasta en la mitad de los pacientes, ¿sí? Esto es muy importante considerar porque a veces es un hallazgo que encontramos en las personas, una esplenomegalia, y eso nos orienta a la posibilidad de leucemia. En cuanto a los exámenes de laboratorio, lo común suele ser citopenia, es decir, que tengan anemia, neutropenia. Ojo, no digo leucopenia, digo neutropenia. Recuerden que los linfocitos están elevados en este caso. Digo neutropenia, que puede presentarse en los pacientes, y también trombocitopenia, todas estas de carácter autoinmune, de hecho. ¿Sí? Ahí existe una respuesta inmunológica alterada debido a la presencia de la leucemia. Puede haber anemia hemolítica, trombocitopenia autoinmune, ¿sí?
Y hipogamaglobulinemia y aplasia pura de serie roja también puede presentarse en estos pacientes. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? Pues requerimos de los siguientes criterios, o la presencia de por lo menos más de 5.000 linfocitos en la sangre periférica, ¿sí? Entonces, estos linfocitos en la sangre periférica, algunos de ellos se ven como estos normales, ¿no? Un linfocito que es del mismo tamaño del glóbulo rojo, con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, es un linfocito normal. Pero si veo este linfo de acá, que es mucho más grande, que tiene un halo de citoplasma mucho mayor, si una relación entre núcleo y citoplasma disminuida, si quieren. Aquí vemos igual, este es un linfocito mayor, de mayor tamaño, y que tiene también citoplasma. Acá vemos incluso este que parece tener como pelos adelante, ¿sí? Todos estos, aquí hay un granular, todos estos se llaman linfocitos atípicos. Usualmente lo que se observa en el frotis de sangre periférica son estos linfocitos atípicos. Entonces recuerden, primer criterio, más de 5.000 linfocitos en la sangre periférica. Segundo criterio, que tengan una característica monoclonal. ¿Qué es esto? La restricción de cadenas ligeras, sea capo o lambda. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta citometría de flujo cómo los pacientes van a tener, por ejemplo, en este caso, 97% son cadenas lambda, mientras que el 1.7% son cadenas kappa. Recuerden que esto debería ser 50-50, 50% kappa, 50% lambda. El hecho de que tengamos un incremento muy importante de las cadenas lambda significa que hay restricción para la producción únicamente de cadenas lambda. Entonces, esto es una restricción de cadenas ligeras lambda, que ya es un indicador de que estamos ante un trastorno monoclonal. Y otro asunto interesante es la presencia de marcadores positivos para linfocitos T y linfocitos B en una misma célula. Fíjense, por ejemplo, aquí yo tengo en este eje al CD19 y acá tengo al CD5. El CD19 es un marcador de linfocitos B y el CD5 es un marcador de linfocitos T. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tengo yo los doble negativos. En este cuadro que está marcado como M3, son los doble negativos. Son negativos para CD19 y son negativos para CD5. Que sí, existen, eso es normal, que sean negativos para los dos marcadores. No todas marcan CD19, ni todas marcan CD5. Acá tengo en M1 todos los que son positivos para CD19, ¿sí? Y acá en M4 tengo todos los que son positivos para CD5. ¿Sí? Y en este M2 tengo yo todos los que son positivos para CD19 y también para CD5. Estos de aquí serían todos los linfocitos anormales que estamos encontrando en estos pacientes, porque no podemos tener un linfocito que tenga marcadores de célula B y de célula T. Eso no es compatible, eso se llama clonalidad. Estamos teniendo aquí linfocitos clonales que se encuentran en la sangre periférica justamente por la presencia de la enfermedad. Y nos está indicando que son linfocitos clonales de la leucemia linfocítica crónica. Muy bien. Una vez que tengo el diagnóstico, tengo que sacar el pronóstico de la enfermedad. Y para esto nosotros utilizamos esta escala que se llama de Ray. Existe otra escala que también se llama escala de Binet, que son similares, en realidad son muy similares las dos, pero digamos son un poquito viejitas, ya tienen algún tiempo. Fíjense que este es un estudio de 1975 y seguimos usándolas, quiere decir que tiene una buena capacidad de predicción esta escala para el riesgo. ¿Quiénes se consideran de bajo riesgo? Para aquellos pacientes que tienen linfocitosis pero sin citopenias y no tienen ni adenopatías ni no tienen tampoco esplenomegalia. Esos pacientes tienen una expectativa de vida de 13 años. En riesgo intermedio encontramos aquellos pacientes que tienen linfocitosis, pero estos ya tienen adenopatías. Pueden tener también esplenomegalia, pero sin citopenia, es decir, adenopatías o esplenomegalia, sí pueden tener estos pacientes. Y tienen una expectativa de vida alrededor de 8 años, que son expectativas largas, las dos, ¿no? En relación a los pacientes de alto riesgo, son aquellos pacientes que tienen linfocitosis y citopenia, es decir, tienen hemoglobina menos de 11 o plaquetas menos de 100.000. Si es el caso, hablamos entonces de
pacientes de alto riesgo con una expectativa de vida de 2 años aproximadamente. Y aquí pueden ver las curvas de los 3 estadios, un RAID 1, un RAID 2 y un RAID 3, ¿no es cierto? Que se puede ver fácilmente cómo se disecan las curvas según estos hallazgos. Miren, todo es por examen físico y por métodos de laboratorio simple, ¿no? Linfocitosis y citopenias o hepatosplenomegalia. Con eso yo estadifico a los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Ahora, existen nuevos factores pronósticos, que son los que vamos a ver a continuación, que están o que tienen que ver esto con muchas veces con la sintometría de flujo o con marcadores genéticos. Por ejemplo, la presencia de CD38 o de SAP70 en la sintometría de flujo, pues ya nos hace o nos está hablando de una enfermedad de mal pronóstico. El estado mutacional de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Ok, aquí es algo difícil de comprender, vamos a entender esto fácilmente. Si es que el paciente tiene una cadena, un gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina tiene mutado, estos pacientes son de buen pronóstico. Curiosamente, la mutación da buen pronóstico. Pero si tuviera un gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina no mutado, es decir, que de tipo salvaje, que se llama así, no mutado, esos pacientes tienen mal pronóstico, muy mala respuesta al tratamiento. Miren, es interesante, para que tenga buen pronóstico tiene que tener mutada el gen de la cadena pesada del inmunoglobulina. Algunas otras alteraciones cromosómicas, por ejemplo, la elección del 13 es de buen pronóstico, un cariotipo normal de trisomía del 12 es un pronóstico intermedio, la delección del cromosoma 11 es un pronóstico malo, y la delección del cromosoma 17 involucra generalmente la presencia de la mutación TP53. ¿Qué es esto? El gen supresor de tumores. Entonces, el pronóstico es muy malo si existe este tipo de mutación del TP53. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, muchachos? Rápidamente vamos a revisar unos casos clínicos para más o menos orientarnos en la situación con estos pacientes, ¿sí? Vamos a empezar con este. Se trata de un paciente de 52 años de edad, ¿sí? En el cual vamos a encontrar un cuadro clínico de 6 meses de evolución, de malestar general, astenia, que ha ido incrementando en intensidad desde hace 2 meses, se suma alza térmica, dolor abdominal difuso tipo pesantez, refiere que la astenia se incrementa con intensidad por lo que acude. Al examen físico los signos vitales están por demás estables, tal vez una respiración un poquito alta, quizá por ansiedad, no por patología, porque no hay nada pulmonar que nos oriente ese problema. Mucosas y conjuntivas pálidas y hepatosplenomegalia. Muy bien. De aquí los problemas que les llamen la atención, ¿cuáles son? ¿Qué me dicen, muchachos? El antecedente de hipertensión. Ya, correcto. La hipertensión arterial nos conlleva riesgo. ¿Qué pasa con el paciente hipertenso? ¿A dónde va un paciente hipertenso? ¿A qué evoluciona? Insuficiencia renal. Ajá, enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué examen es el que yo debo pedir en estos pacientes? Cuando le voy a ver al paciente cada año. Urea, creatinina. Ujú. La urea, la creatinina. ¿Y qué otro examen es muy importante justamente para ver esto? Proteínas en la orina, doctor. Exacto, el examen de orina, elemental y microscópico de orina. Porque es ahí donde voy a ver proteínas en orina que me están diciendo que el paciente tiene falla renal. Es el primer hallazgo, de hecho. La urea y creatinina pueden ser normales, pero el hecho de tener proteínas en orina ya me está indicando que existe falla renal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ok, ¿qué otros problemas tenemos? La astenia. Ya, bueno, la astenia, sí, estoy de acuerdo, pero la astenia es un problema que en general es muy inespecífico. ¿Por qué? Porque puede ser culpa de otra cosa. Quizá la hipertensión, quizá ya tiene falla renal, tiene astenia. Quizá, ¿qué más? ¿Qué otro problema puede darle astenia de los que tiene ahí el paciente? La fiebre y el dolor abdominal.
Bueno, tiene dolor abdominal y fiebre, ¿no es cierto? ¿Qué estamos pensando con eso? ¿A dónde quería llegar? Una infección. ¿Ya? ¿Qué pensarían ustedes? Fiebre y dolor abdominal. ¿Y qué pensarían primero? Sin diarrea ni nada. En un paciente de 52 años, varón. ¿Qué opinan? ¿Una gastroenteritis, doctor? Ya bueno, si tuviera diarrea, sí. Eso digo, no tiene diarrea como pensar en gastroenteritis. ¿En qué pensaron ustedes? Algún síndrome nefrítico. Mm, Es que no sabemos si está el riñón, no tiene edemas ni nada de esas cosas. Apendicitis. Pues apendicitis es un diagnóstico que debemos descartar con, estoy de acuerdo, de hecho sí, sobre todo si es agudo, ¿no? Aunque aquí nos dice desde hace 2 meses, ¿será? No, ahí no sería. Ajá, solo en agudo, ¿no? Pero está correcto, fiebre y dolor abdominal solitos, pensar en apendicitis. ¿En qué más podríamos pensar? Puede ser una hepatitis. Una hepatitis, pues sí, la hepatitis, pero ¿qué le falta como parte de hepatitis? Ictericia. Ictericia, ¿no es cierto? Que no tiene el paciente, ya. ¿Qué otro problema puede tener? O fiebre y dolor abdominal. Un hombre de 52 años. Doctor, ¿una colecistitis? Sí, aunque la colecistitis, ¿qué le diera? Por con fiebre, la colecistitis se llama colangitis, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos? Dolor, el dolor intenso sería tipo cólico, ¿no? Y la colangitis también tiene ictericia de por medio. Nos falta eso, no tiene ictericia, ¿no es cierto? Es como para pensar en colangitis, no. Y el dolor es muy intenso de estos pacientes. ¿Qué más? Fiebre y dolor abdominal, ¿en qué pensarían ustedes? Infección de tracto urinario, ¿por qué? ¿Qué opinan? ¿Por qué podrá tener infección vía urinaria este paciente? Hipertrofia prostática. Hiperplasia prostática. Entonces, nos falta confirmar cuál es el chorro de la orina, cómo está toda esa situación, para pensar en eso. Yo pensaría más probablemente en eso, ¿no? En un varón de 52 años que viene con fiebre y dolor abdominal, ¿cómo está la próstata, no? Lo que yo pensaría primero. Infección urinaria es más probable. Sobre todo si el dolor no es tan importante, sí, pensaría en ese problema. Sí. Recuerden que el examen físico, ¿qué hay? ¿Qué ya les llama la atención al examen físico? La palidez y la hepato y esplenomegalia. Ya, la palidez significa qué cosa. Dolor, tal vez. ¿Por qué se produce la palidez? No tanto por dolor. Por la anemia. Ujú. Por la anemia, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué factor de riesgo tiene este paciente para desarrollar anemia? Cuando tengo un paciente mayor de 50 años con anemia, ¿cuál sería lo que se me cruzara por la cabeza? Primero. Enfermedad renal crónica. Exacto, en él, enfermedad renal crónica. ¿Por qué él es hipertenso? ¿En qué más pensaron? ¿Una neoplasia? Eso, neoplasia. Serían las posibilidades en este paciente desde el punto de vista de la anemia. O sea, hay que ver, no hay pérdida de peso ni nada de eso, pero puede ser enfermedad renal, de acuerdo. Ahora, ¿qué otro problema tiene? Tiene hepatoesplenomegalia.
¿En qué piensan con esto? ¿Cuáles son las causas? Ya hemos hablado de esto. Hemólisis, doctor. Ya, hemólisis sí, pero tendrá como para hemólisis. En general, lo que causa hepatosplenomegalia son causas inflamatorias o pueden ser causas infiltrativas. ¿Cuáles serían inflamatorias, por ejemplo? Ya mencionaron ustedes. Hepatitis. Hepatitis. Cierto, hepatitis sobre todo. El hígado se vuelve doloroso al examen físico, ¿ya? Y característicamente es el dolor que nos da la hepatitis. Y también, bueno, ictericia, como ustedes saben ahí. Pregunta, ¿será esto en este paciente? No, porque no tiene ictericia. Sí, tampoco refiere dolor al examen físico, por lo menos. Infiltrativas, significa qué problema. ¿Qué problema suele Igual la infiltrar? neoplasia. Neoplasia. Miren, entonces, esto podríamos considerar como primer punto en este paciente. La palabra neoplasia se repite por lo menos 2 veces en la lista que hemos hecho. Y el resto de cosas le hemos ido medio descartando, ¿no? Entonces nos quedamos que está el paciente con algún trastorno neoplasia. Vamos a ver los exámenes de laboratorio para continuar. Voy a borrar esto. Aquí tengo, fíjense, leucocitos 73.500. Con neutrófilos de 83%, linfocitos de 4% y monocitos del 10%. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan de esa serie blanca? ¿Qué hay? ¿Cómo se llaman los leucocitos así en este número? Una leucocitosis. Leucocitosis. Y es extrema, ¿no? Leucocitosis extrema. Los neutrófilos, ¿qué están? Elevadas. Sí, es sin necesidad de saber cuánto es 83%, yo sé que están elevados. Leucocitosis más neutrofilia. Ya. ¿Qué me dicen los linfos? ¿Están disminuidos, doctor? 4%, ¿cuánto será? Hagamos cuenta, solo el 1%. ¿Cuál es el 1% de 73.500? 735. Ya, el 4%, ¿cuánto será? 65. 2940. Ya, ¿qué opina? Es Normales. normal, Normal. ¿cierto? Entonces, miren, los linfocitos son normales. ¿Qué dicen los monocitos? 10%. Estaban elevados. Hay monocitosis. Entonces, la serie blanca. ¿Quiénes son los alterados? ¿La serie, serie mieloide o la serie linfoide? Mieloide. Serie mieloide, ¿no es cierto? La serie mieloide obviamente está alterada en esta biometría. No, por ningún lado la serie linfoide. Ya desde ahí vamos ya separando la enfermedad, ¿no es cierto? Fíjense, las hemoglobinas, ¿qué les parece? Anemia moderada. Es una anemia moderada. ¿De qué tipo? Normocítica. Normocito. Crítica. Normocítica y los reticulocitos, ¿qué opinan? Regenerativa. Ah, regenerativa. ¿Qué enfermedad sugiere?
Anemia moderada, normocítica, regenerativa. Si estuviera solita, ¿qué enfermedad piensa? Según el algoritmo que vimos al principio. De enfermedad crónica. Anemia de enfermedad crónica. Entonces estamos hablando de una enfermedad crónica. Miren, no va muy difícil, ¿no es cierto? Ya vamos poniendo el nombre ahí. ¿Y qué piensan de las plaquetas? 580.000. Profe, Están una aumentadas. trombocitosis. Una trombocitosis, correcto. Que recordemos que las plaquetas pueden ser reactantes de fase aguda, es correcto, ¿sí? Pero bueno, aquí no están solitas las plaquetas como para pensar eso. También hay los leucocitos. ¿Qué tenemos que hacer con esta biometría? ¿Cuál es el siguiente paso? Un frotis. Un frotis, correcto. Bueno, voy a borrar esto un rato. Sigamos viendo el resto de exámenes que tiene el paciente. Miren, glucosa normal, urea, creatinina normales y deshidrogenasa láctica que está dentro del rango normal, o sea, ningún problema. Pruebas hepáticas que están también dentro de lo normal, las proteínas normales, o sea, ningún problema. El puro problema sigue siendo la biometría, con tiempos de coagulación que están normales, sí, solo la biometría está alterada. Le hicimos una tomografía buscando adenopatías, ¿sí? Recuerden que puede tener adenopatías ocultas, tiene pérdida de peso el paciente, perdón, tenía fiebre, que es un síntoma B, entonces le pedimos esto, y pues encontramos pura hepatosplenomegalia sin otro dato, no había adenopatías, ¿sí? Es lo que se encontró. Pues nos toca ir a lo que ustedes ya saben, frotis de sangre periférica y la médula ósea, ¿no es cierto? En el frotis ya vemos característicamente un montón de estas células en forma de C, muchos neutros, ¿no es cierto? Muchos neutros, pero también hay otras células grandes que son células progenitoras, pero no son blastos, ¿no? Ya sin grado de maduración. Fíjense cómo el núcleo está desplazado a un lado, no ocupa todo el citoplasma, ¿sí? Y tienen gránulos, son de la serie mieloide. Estamos hablando de células de la serie mieloide. Miren, este de acá es un eritroblasto, ¿no? Es un eritroblasto que está ahí, no es un linfo, es un eritroblasto que se puede ver. O sea, hay muchas células componentes de la serie mieloide que están metidas ahí. Entonces, poco a poco le vamos dando el nombre, ¿no es cierto? Y la médula ósea, lo mismo. Vemos aquí a mucho más progenitores, ¿no es cierto? De los rojos, es un progenitor de los rojos, granulocitos y muchas de estas células maduras en forma de C. Aquí está una célula plasmática, interesantemente. Ok, ¿cómo se llama la enfermedad? Probablemente. ¿Cómo le pondrían el nombre? Células maduras, aumentadas de intensidad, la serie mieloide. ¿Cómo se llama? Le hicimos un cariotipo y encontramos la translocación 922 en el 90% de las metafases analizadas. Ok, ¿cómo se llama la enfermedad? Leucemia mieloide. Leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica. No es nada difícil, la biometría nos ayuda. Está en fase crónica, obviamente, ¿no? Eso es lo más frecuente que vamos a encontrar, ¿sí? Generalmente en relación a este tipo de patologías. Ok. Vamos a ir con otro caso así rápidamente. Es una mujer de 65 años. Ella tiene diabetes mellitus desde 10 años, tratada con glibenclamida más metformina, con episodios de infecciones de vías urinarias a repetición, más o menos 3 episodios en el último año. Tiene un cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizada por disuria, poliacuria, tenesmo vesical desde 3 días, alza térmica, diaforesis y malestar general, por lo que acude al examen físico. Tiene una presión arterial de 140/90, ¿sí? Pulso de 108, 26 respiraciones, temperatura 38 y peso de 75 kilos. Las mucosas y conjuntivas son pálidas, hay adenopatías cervicales bilaterales menores a 1 centímetro, móviles, no dolorosas, una esplenomegalia de 2 centímetros por debajo del reborde costal, puntos ureterales derechos están positivos y puño percusión derecha está positiva. Muy bien. Sacando los problemas que tiene esta paciente, ¿cuál es el que les llama la atención así rápidamente?
La diabetes y las infecciones urinarias a repetición. Ajá, ¿no es cierto? Primero es diabética y eso ya nos da factor de riesgo muy importante. Perdón, diabetes. Nos da un factor muy importante porque son pacientes inmunosuprimidos, ¿no es cierto? Ya. Otra, ya tiene ella un factor importante, infecciones a repetición. A ver, cuéntenme, ¿por qué posiblemente tenga esta paciente infecciones a repetición? ¿Cuál sería lo primero que pensaría? Por la inmunosupresión, doctor. Ya, uno es el hecho de que esté inmunodeprimido. Definitivamente, inmunosupresión justifica que la paciente tenga infección de repetición. Pero ¿qué más podrían pensar que está causando esto? Factor del germen. ¿Qué sería el germen? Multiresistente. Ya ha recibido varias veces antibióticos, ya quién sabe cumplió bien el esquema, o si los antibióticos estaban adecuadamente escogidos, y esto puede generar multiresistencia, y entonces por más que yo le dé tratamiento, pues no se cura, no termina de curarse. Entonces, germen multiresistente es una opción aquí, sobre todo en diabéticos es bastante frecuente. Recuerden, como les digo, son pacientes que están recibiendo a veces continuamente antibióticos por infección. Ya. Y un factor más que no sé si me lleguen ustedes a adivinar, pero es la presencia de litiasis renal. Porque los cálculos predisponen a la formación de infecciones, hacen que el germen esté ahí, se agarre del cálculo y no se muera, ¿no? Y finalmente siga produciéndose la infección. O si es que se murió el germen, puede un nuevo germen volver nuevamente a aprovecharse del cálculo para volver a crecer, para de nuevo generar infección, otro germen diferente. Entonces, tenemos estas posibilidades, la inmunosupresión propia de la diabetes, un germen multiresistente o que tenga cálculos renales. Todos estos son interrogantes, ¿no? Esto puede ser que esté llevando a la paciente a tener infecciones a repetición. Ahora, aparte de la diabetes, ¿qué problema es el que le trae acá finalmente a consultar? ¿Qué problema actualmente está viniendo, con qué problema actualmente está viniendo la paciente? ¿Qué La tiene? fiebre. Sí, fiebre, poliuria, tenés vesical, ¿qué enfermedades ponen ustedes ahí? Ahí tiene los síntomas B, doctor. Mm, son 15 días, serán síntomas B, porque ella dice 15 días, antes de eso nada. Miren, y de hecho, hace 3 días alza térmica de aforesis. ¿Qué problema tiene? Disuria. Infección Infecciones de vías del Miren, urinarias. tracto urinario. ya, y esta infección de tracto urinario es alta o baja, Baja, doctor. ¿seguro? ¿Qué dice? ¿Alta o baja? ¿Qué nos ubica o qué les orientaría a ustedes que es una infección de vías urinarias alta? En la alta debe haber la fiebre con escalofríos y el dolor en el flanco o la región lumbar. Sí, Y en la exactamente. baja es la disuria, poliaquiuria y el tenesmo. Ujú. Generalmente se presentan las dos, ¿no? Pero en esta paciente tenemos puntos ureterales derechos positivos, que son los superiores, ¿no? Puntos ureterales superiores positivos. Puño, percusión derecha positiva. Además de fiebre, diaforesis, 13 días, entonces ella tiene una pielonefritis, ¿no? Ese sería el diagnóstico con el que viene ahorita, una infección de vías urinarias alta, una pielonefritis, que es el motivo por el cual viene que en el contexto de un paciente diabético, pues para nada es raro, sobre todo mujer, ¿no? Para nada raro que una mujer llegue con pielonefritis, si es diabética, mucho más. Hasta ahora nada llama la atención, pero ¿qué es lo que llama la atención de esta paciente? Aparte de lo normal en un diabético, digámoslo así, porque normal tampoco es. Las adenopatías, ¿Mm? Adenopatías y qué más. esplenomegalia, Plenomegalia. ¿Qué les hace pensar de eso?
Podría ser un linfoma. Correcto. No puedo decir linfoma de entrada, pero puedo decir síndrome linfoproliferativo. Y síndrome linfoproliferativo usualmente termina siendo un linfoma, ¿no? Entonces no está mal pensar en un linfoma. Ok, ¿tiene síntomas B? La fiebre, doctor. Pero ¿serán esos síntomas B? La misma pregunta que hice hace rato. Por lo que decía de que fue hace 15 días, hace tiempo prolongado. Exactamente, yo dudaría que sean síntomas B. Me parece a mí que la pielonefritis justifica la fiebre y la diaforesis y todo lo demás. Doctor, en los síntomas, ¿ve cuánto tiempo tiene que ser para que Usualmente, califiquen como? usualmente es crónico, ¿no? Usualmente es crónico y no hay justificación, o sea, no tenemos un motivo que nos justifique por qué la fiebre. Aquí sí, tiene una pielonefritis. Eso sí me justifica que tenga fiebre y diaforesis. Posiblemente no son síntomas B, sino más bien es sintomatología asociada a la infección urinaria. Lo que sí tiene definitivamente son adenopatías de esplenomegalia que no tienen nada que ver con la infección urinaria. Entonces, esos son los que hay que investigar. ¿Alguna pregunta quizá antes de continuar? Ninguna. Bueno, entonces vamos a ver los estudios de laboratorio que salieron de esta paciente. Encontramos leucocitos de 45.000, ¿sí? Con neutrófilos de 13%, linfocitos 72% y monocitos de 1%. ¿Qué opinan de la serie blanca? Está con una leucocitosis, doctor. Tiene leucocitosis, ¿no es cierto? Exactamente. También es extrema, sí, porque son más de 25.000 leucocitos. Leucocitosis extrema. ¿Qué más tiene? ¿Más qué? ¿Cómo están los neutrófilos? El 10%, ¿cuánto sería? ¿Qué opina? Está en 5.850. Ya, ¿eso es normal o anormal de neutro? Está normal dentro del rango. Exacto, están normales. No hay neutropenia. Entonces, neutros normales. Ahora, los linfos. Tan elevados, doctor. Eso sí, hay una linfocitosis sin necesidad de calcular. Sí, podemos ver eso. ¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen de los monocitos? Están bajos, doctor. 0.1. ¿Será que están bajos? No están normales. Están normales. Definitivamente están normales. No pasa nada que estén 0.1. Lo que pasa es que tenemos 45.000 blancos. Es demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces, por eso que son 0.1. Los linfocitos predominan, 72%. Definitivamente tenemos muchos linfos. Ok, ahora, ¿qué dicen de la hemoglobina de la serie roja? Sería una anemia leve. Anemia leve. ¿De qué características es? Macrocítica. Macrocítica. ¿Y qué más? Regenerativo. Ah, regenerativa. Muy bien, tenemos una anemia leve macrocítica regenerativa, lo que sugeriría que diagnóstico. ¿Qué piensa con anemia macrocítica? Megaloblástica. Megaloblástica, correcto. Pero aquí el problema es que hay linfocitosis y eso no está dentro de la anemia megaloblástica, entonces como que megaloblástica definitivamente no es, porque no tendría que ver tantos linfocitos. Ahora, ¿qué piensan de las plaquetas? Están un poco bajas, pero todavía creo que Sí, más de 100.000. Definitivamente hay una trombocitopenia, pero no es significativa, la verdad.
¿no es cierto? Porque menos de 100.000 sí sería significativa, no significativa. Para seguimiento, nada más, le vamos a hacer seguimiento, no nos vamos a preocupar mucho de esa trombocitopenia de manera general. Ahora, ¿qué hay que hacer con esta biometría? Hacer un frotis. No fue un frotis, definitivamente nos toca ir a un frotis, ¿no es cierto? Ahora, bueno, vamos a ver el resto del examen, glucosa 196, en el contexto del diabético, ¿qué opinan ustedes? O sea, igual, o sea, para un diabético sigue estando alta. Está un Poco, poco ¿no? alta. Los valores normales son desde 140 antes de la comida y 180 después de la comida. Preprandial 140, postprandial 180. Definitivamente estamos arriba de ese número, entonces sí está la glucosa alterada. Entonces no hay un buen control de la glucosa, ¿no? Ahora fíjense, urea, creatinina, ¿sí? ¿Qué les parece? Están elevados. Ya, mi pregunta es, ¿esto será enfermedad renal crónica? ¿Qué opinan? Tendríamos que ver cómo están las proteínas, doctor. En orina, pues sí, podríamos ver el examen de orina, a ver si tiene proteinuria, pero, y sí nos orientaría eso más bien a crónica, pero ¿cómo podría yo diferenciarlo? O sea, probablemente es crónica, vamos, porque es diabética, ¿no es cierto? Solo por el hecho que es diabética, digo, pues si sea enfermedad renal crónica, sí, en el contexto de una diabética, pero ¿cuál es la prueba o examen que me ayudaría a ver eso? Una eco. Eso, Clearance. una ecografía. ¿Qué estaría la ecografía en enfermedad renal crónica? ¿Cómo se muestran los riñones? Riñones pequeños y con alteración de la relación córtico-medular. Bueno, miren, deshidrogenasa láctica está elevada, ¿no? Un poquito más arriba de lo normal, de 350, que es el límite superior, está en 382. Es decir, si tenemos elevación de deshidrogenasa láctica, ¿esto qué nos indica? Que hay muerte celular. Muerte celular, correcto. Entonces, pruebas de función hepática, la verdad es que no hay mucho problema, proteínas de 8,4, tampoco está muy alterado, vamos, estamos dentro de lo normal. Tenemos aquí una perfil lipídico, ¿qué opina? El colesterol está bastante elevado. Y los triglicéridos también, ¿no es cierto? Tenemos entonces una dislipidemia mixta, el LDL también está elevado. Esto también es frecuente en los diabéticos, ¿no? Y esto incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante que en un diabético también valoremos eso, no solo el riñón, sino también hay que ver el perfil lipídico. Igual en un hipertenso, ¿no? Es mandatorio hacer en los dos pacientes esos, tanto diabéticos como hipertensos. Orina, ¿qué les parece? ¿Qué nos dice esto? Que tiene una infección. Tiene una infección, ya sabíamos, no estábamos nosotros con duda de eso, sino ya demostramos con laboratorio que sí tiene una infección urinaria. ¿Qué es lo que necesito hacer yo en este caso? ¿Qué examen más en la orina necesito? Un cultivo, tal vez. Cultivo, correcto, el cultivo, porque es una paciente diabética con varios episodios de infecciones urinarias. Necesariamente tiene que haberse hecho cultivo. Sin el cultivo, pues es lo mismo que nada. La verdad es que sigo sin herramientas para dar un tratamiento. Recuerden lo que habíamos dicho, germen multiresistente es probable y entonces necesitamos nosotros evaluar con cultivo. Incluso habría que hacer estudio del riñón para ver si tiene cálculos, ¿no? Lo ideal es una tomografía, pero con una creatinina de 1,5, pues me conformo con una ecografía. ¿La ecografía qué dice? Riñones pequeños con alteración de la relación córtico-medular. ¿Qué significa? Insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. Ya le pusimos nombre y apellido, ¿sí? Le hicimos una tomografía simple, no es una tomografía, bueno, esta tomografía se le mejoró un poco la función renal, recuerdo, y sí se le hizo contrastada y encontramos adenopatías
cervicales, que son las que están viendo aquí, ¿no? Fíjense estas masas que se ven aquí a los lados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, por acá. Estos son adenopatías, no los blancos, esos son vasos sanguíneos, ¿no? Pintados por medio de contraste. Pero pues tiene adenopatías cervicales, las que habíamos dicho que tiene la paciente, las que encontramos. Son pequeñas, no llaman mucho la atención, pero pues seguimos con la duda de qué mismo es. Entonces vamos al frotis de sangre periférica. Recordemos conclusiones: leucocitosis con linfocitosis, hay anemia macrocítica regenerativa, trombocitopenia leve o no significativa más bien, hiperglicemia con fracaso renal crónico en estadio clínico 3. Vamos. Para calcular este estadio clínico tenemos que calcular nosotros el clearance de creatinina con esta fórmula que se llama fórmula de Crocrow-Gaul. No sé si la conocían ustedes. 140 menos de edad por kilo de peso sobre la creatinina por 72, y eso en mujeres se multiplica por 0,85. Haciendo el cálculo rápidamente, ya que no es el objetivo aprender eso, tenemos un clearance de creatinina de 44,27. Es una enfermedad renal crónica en estadio 3B, de hecho, porque el clearance está a menos de 50. Si tuviera más de 50, hablaríamos de un 3A. ¿Por qué les digo esto? Porque el fracaso renal crónico también me da anemia. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que el riñón es culpable de la anemia, ¿en qué estadio clínico de insuficiencia renal? ¿Alguien sabe? Justamente en estadio clínico 3B es que nosotros vamos a tener, eh, digamos, anemia. Entonces, puede que esta paciente tenga anemia asociada al fracaso renal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué sí, por qué no? Yo les digo, ¿por qué no? O sea, sí podría tener anemia, de acuerdo, por insuficiencia renal, pero no es por enfermedad renal crónica, porque la anemia es macrocítica. ¿Cómo debe ser la anemia de la enfermedad renal crónica? Normocítica. Normocítica, correcto. Solo el hecho de que sea macrocítica, a uno ya le dice, no, esta anemia es por otra causa. Hay que buscar la causa de la anemia, ¿sí? Ojo, dijimos hace rato que tampoco podía ser por megaloblástica, por la leucocitosis y la linfocitosis. Definitivamente necesito, bueno, se corroboró la ITU, en este caso estamos hablando de la pielonefritis, y se corroboran las adenopatías del esplenomegalia. Los estudios adicionales, pues ya hablamos de frotis sangre periférica, encontramos estos linfos grandes con citoplasma que se puede ver ahí. Algunos dan la idea que tuvieran células peludas, no tanto así, pero bueno, más o menos. Este linfo es el único normal. Este que está aquí es el único normal. Todos los demás son alterados. Entonces tenemos lo que se conoce como el nombre de linfocitos atípicos en el frotis de sangre periférica. Nos toca hacer citometría de flujo. Miren, le metimos aquí en este examen de la citometría de flujo y el 56,66% de todos estos linfos que estamos viendo acá son CD5 positivos, CD19 positivos, es decir, marcan para linfocitos B y marcan para linfocitos T. Y en relación a las cadenas kappa y lambda, el 86,3% van a ser cadenas lambda, por tanto solamente el 10,1% son cadenas kappa. ¿Qué significa? Restricción de cadenas lambda. ¿Cómo se llama la enfermedad? Leucemia linfocítica crónica. Leucemia linfocítica crónica. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí, miren, con esto cerramos el bloque de leucemia. Sí, hemos visto entonces todas las leucemias agudas y crónicas y revisamos casos clínicos que nos van a orientar un poco a esto, ¿sí? Entonces, la siguiente semana vamos a continuar con linfomas. Listo, muchachos. Quedamos ahí entonces. Doctor, ¿Sí?